En una de las más recientes reuniones, Vladimir Putin realizó un balance donde expuso con claridad la marcada discrepancia entre la situación de Rusia y la de varios países de Europa Occidental, como Italia, Alemania, Francia y otros. Sin rodeos, el presidente ruso presentó comparaciones directas y objetivas, subrayando cómo los indicadores de desempleo y crecimiento económico en Rusia contrastan de forma significativa con los de muchas economías europeas. Más allá de los datos, destaca la manera en que Putin fundamenta su discurso. Sus explicaciones podrán sorprenderlo completamente, pues no se limitan a simples afirmaciones, sino que están respaldadas por cifras concretas y argumentos detallados sobre la transformación estructural que vive su país. Las razones que ofrece el líder ruso desmontan muchos de los tópicos que circulan en Occidente sobre la economía rusa, revelando una perspectiva que raramente aparece en los grandes medios internacionales. En este mensaje que presentamos a continuación, podrán escuchar íntegramente las palabras del presidente ruso pronunciadas ante una audiencia internacional atenta a las diferencias que él mismo señala entre Rusia y las principales potencias europeas. Hola a todos, yo soy Denny, desde Sudáfrica. Pero ¿por qué este discurso es relevante ahora? Las explicaciones de Putin desafían las lecturas superficiales y dejan claro que, para comprender la realidad rusa, es necesario prestar atención a la evolución concreta de sus principales sectores y a la capacidad real del país para sostener su crecimiento. En su intervención, el presidente no solo desmonta la visión de un supuesto estancamiento, sino que apunta a los avances industriales, tecnológicos y laborales de Rusia, sosteniendo que la eficiencia fiscal y la coordinación política son los verdaderos factores de estabilidad. Resulta llamativo cómo contrapone la situación rusa con un desempleo históricamente bajo y un crecimiento sostenido a la de países como Italia, Francia o Grecia, donde los problemas estructurales continúan lastrando a la economía y la sociedad. Así, sus explicaciones muestran fundamentos sólidos y estrategias claras para consolidar un modelo autónomo y resiliente. El excelentísimo presidente de la Federación Rusa, el señor Vladimir Vladimirovich Putin, ha llegado. Bien, muchas gracias. Gracias. Estimados señores y señoras, estimados colegas, buenas tardes. Me complace dar la bienvenida a Moscú a los jefes de las principales empresas nacionales y extranjeras, a los inversores y a los expertos. El foro Rusia Llama ha reunido nuevamente a representantes de los círculos empresariales de decenas de países del mundo, con el fin de ayudar a establecer nuevos contactos, delinear proyectos prometedores y, por supuesto, discutir las tendencias clave tanto en los mercados globales como en la economía rusa. Permítanme comenzar precisamente con una evaluación de la situación en nuestro país, en Rusia. Ustedes saben que en el año 2022 nuestros empresarios, compañías y sectores enteros se enfrentaron a serios desafíos debido a las acciones de algunos, digámoslo con cautela, algunos países o más precisamente de sus élites dirigentes. Estos países se mostraron como socios poco fiables, muchas cadenas de producción y logística, así como vínculos de cooperación que se habían construido durante décadas, fueron puestas en riesgo e incluso destruidas. Y a menudo escuchamos, tanto en el ámbito político como en el militar y económico, que estos países se propusieron infligir a Rusia una derrota estratégica, incluso en los ámbitos económico y tecnológico, debilitar radicalmente la industria, las finanzas y el sector de servicios de nuestro país, crear una escasez insuperable de bienes en nuestro mercado, desestabilizar el mercado laboral y reducir el nivel de vida de nuestros ciudadanos. Es evidente que estos planes fracasaron, sufrieron una derrota. Tras un periodo difícil, la economía rusa no solo se ha recuperado por completo, sino que también está logrando cambios estructurales de calidad, lo cual es sumamente importante. Y tal vez, en general, este sea el resultado más importante, el más importante de nuestro trabajo en el ámbito económico en los últimos 2 o 3 años.
Se está desarrollando el potencial tecnológico, productivo y logístico de Rusia y se están fortaleciendo los lazos con socios prometedores. El año pasado, el Producto Interno Bruto de Rusia creció un 3,6%. Esto es bien conocido, y de enero a octubre de este año aumentó un 4,1%. Además, el crecimiento se concentra principalmente en las industrias manufactureras, en los sectores con alto valor agregado. Así, en 10 meses, nuestra industria manufacturera creció más de un 8%, para ser exactos, un 8,1%. Entre ellos, la industria automotriz y la ingeniería mecánica muestran tasas de crecimiento superiores al promedio. También está aumentando la afluencia de especialistas a los sectores de alta tecnología, con alto valor agregado y empleos calificados. Así, en septiembre, el número de empleados en el sector de TI creció un 8,1% en comparación con el año anterior y en la industria manufacturera casi un 4%, exactamente un 3,9%. La disminución del desempleo en las regiones donde tradicionalmente era alto también indica cambios estructurales en el mercado laboral, así como el aumento del empleo entre los jóvenes de hasta 25 años. Pero sabemos que el desempleo juvenil es un problema en muchísimos países del mundo. En nuestro país también existe este problema, o, para ser más precisos, ya existía. Aquí la tasa de desempleo es inferior al 9%, aunque en ciertos momentos, y hasta hace poco, superaba el 20 o 25% en algunas regiones del país. En general, en Rusia, el nivel de desempleo es históricamente bajo, solo 2,3%. En comparación con la mayoría de las principales economías del mundo y los países en desarrollo, este indicador es el más bajo. Por ejemplo, en muchos países de Europa la tasa es del 7% o más. Y en nuestro país, repito, es un poco más del 2%. Bueno, esto es solo para comparar, para que no parezca una afirmación sin fundamento. En Italia es del 7,6%, en Francia del 7,3%, en Canadá un poco menos, 5,4%, pero en Grecia es del 11%, en Brasil del 8% y en Suecia del 7,6%. El crecimiento de la economía tiene un impacto positivo en el sistema presupuestario. Por el periodo de enero a octubre de este año, el superávit del presupuesto consolidado del país y de los fondos extrapresupuestarios fue de alrededor de 2,5 billones de rublos. Al mismo tiempo, los gastos, y quiero subrayar esto, creo que la gente en esta sala entiende de qué estoy hablando. Los gastos representaron menos del 35% del PIB, lo que corresponde al nivel del año 2021. Esto indica que el gobierno y el Banco Central están llevando a cabo una política muy equilibrada, es decir, teniendo en cuenta el aumento objetivo de los gastos en ciertos rubros, en general no estamos inflando el gasto público, sino que trabajamos en mejorar su eficiencia y aplicamos un enfoque responsable en el ámbito presupuestario. Nuestra tarea es afianzarnos en la trayectoria de un crecimiento económico sostenible a largo plazo y garantizar una dinámica de inversión de calidad en el sector real mediante la modernización de la producción y el aumento de la productividad laboral. Esta es, por supuesto, la línea principal de nuestro desarrollo. Al mismo tiempo, por supuesto, es importante evitar distorsiones en los principales parámetros macroeconómicos y evitar el desequilibrio de sectores individuales. Entre otras cosas, por supuesto, es necesario contener la inflación. Por ahora, como seguramente saben, se mantiene en un nivel bastante alto, incluso en comparación con los países que ya he mencionado. En nuestro caso es del 8,8% en términos anuales. Para lograr resultados positivos en este ámbito, se requieren acciones conjuntas y coordinadas entre el gobierno y el Banco de Rusia. Quisiera subrayar que esto no es una sugerencia ni un deseo, sino, creo, una instrucción directa para actuar. De hecho, los colegas del Banco Central y del gobierno lo entienden perfectamente, y la coordinación está presente. Es necesario, por supuesto, utilizar de manera adecuada y sensata todas las herramientas de la política económica en la lucha contra la inflación, sin permitir distorsiones estructurales, incluyendo los riesgos de aumentar la brecha de ingresos de los ciudadanos y la reducción de la base de ingresos de las regiones de Rusia. Ya he mencionado la respuesta principal al desafío inflacionario.
Sin duda, la principal respuesta fundamental consiste en aumentar la oferta de bienes y servicios en el mercado, de modo que su volumen corresponda a la demanda interna tanto de los ciudadanos como de las empresas que planean modernizar y expandir su producción. La ampliación de capacidades se invierte en construcción, en la compra de equipos y en proyectos de desarrollo. En este sentido, pido al Gobierno que establezca con mayor claridad las prioridades en las medidas de apoyo que se brindan a los sectores desde el presupuesto federal, así como que continúe ajustando la base normativa y elimine las barreras administrativas excesivas para el funcionamiento de las empresas. Todos estos mecanismos deben, en primer lugar, estar orientados a la expansión de la producción, a la apertura de nuevas plantas y al fortalecimiento de la soberanía tecnológica de Rusia. Sí, es necesario tener en cuenta que actuamos en condiciones objetivas de contención de la inflación. Estamos implementando enfoques estrictos en la política presupuestaria y debemos ajustar en consecuencia la política crediticia. Cabe señalar, sin embargo, que desde agosto la cartera de créditos al por menor prácticamente ha dejado de crecer. Por su parte, en el segmento de créditos corporativos el crecimiento continúa. Creo que aquí, en esta audiencia, no es necesario explicar que, en general, este es, en la etapa actual, en definitiva, el resultado al que aspiramos, incluso en el camino de contener la inflación. Los créditos corporativos, sin embargo, siguen creciendo. Esto significa que los planes de inversión de las empresas se están llevando a cabo y en el segmento de créditos al por menor, por supuesto, se observa cierta disminución. Bueno, en realidad las autoridades financieras y económicas precisamente a esto aspiraban. Pido a los colegas, sin duda, que sigan toda la dinámica, que no permitan fluctuaciones bruscas ni una disminución de la cartera crediticia del sistema bancario y que también aseguren una estructura tal, es decir, plazos, sectores, ramas, sectores de la economía a los que se destinan los créditos, que permita resolver tareas estratégicas y alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo. Entre otras cosas, es importante prestar atención a la carga de deuda de las empresas con participación estatal. Últimamente hablamos de esto constantemente con los colegas. Esta carga ha aumentado notablemente en el último tiempo. Es una carga. Por supuesto, aquí hay que tener en cuenta los amplios programas de inversión de las corporaciones estatales, así como las funciones sociales que desempeñan. No entraré aquí en detalles. Colegas, los colegas rusos entienden perfectamente de qué estoy hablando ahora. Ya he encargado al gobierno, junto con el Banco de Rusia, que tomen una decisión sobre la gestión de la cartera crediticia de las empresas con participación estatal, de modo que no se permita aquí una carga de deuda excesiva ni un desequilibrio en el mercado de crédito corporativo en general, en detrimento de otros sectores, empresas o compañías. Recuerdo que para muchas pequeñas y medianas empresas, que desempeñan un papel cada vez más destacado en la economía, el acceso a créditos y fondos prestados es un factor clave para la actividad inversora. Y aquí tenemos una tarea concreta establecida para el año 2030. Las inversiones deben aumentar un 60% en términos reales respecto al nivel del año 2020. Teniendo en cuenta todas las dificultades, las inversiones en capital fijo de las empresas rusas están creciendo por tercer año consecutivo. A pesar de todos los problemas que surgen en nuestro país o que intentan crearnos desde el exterior. Voy a dar algunas cifras. En el año 2022, el crecimiento de las inversiones fue del 6,7%. En el año 2023 ya fue del 9,8%. Y en los primeros 9 meses de este año el ritmo es comparable, con un aumento del 8,6%. Para apoyar el deseo de las empresas de invertir en el desarrollo, expandir su capacidad y crear empleos, sin duda continuaremos fortaleciendo el mercado de capitales. Apoyaremos la salida de las empresas a la bolsa con sus valores. Para finales de la década, la capitalización del mercado bursátil ruso debería duplicarse aproximadamente y alcanzar 2/3 del Producto Interno Bruto. Cabe señalar que solo en el presente año en Rusia se realizaron 19 colocaciones primarias y secundarias de acciones. Los emisores lograron captar 102.000 millones de rublos. El resultado es bastante satisfactorio, pero a escala nacional es pequeño. Repito, el mercado de capitales ruso debe participar de manera más activa en la financiación de proyectos de desarrollo y de los cambios estructurales de nuestra economía.
El gobierno, junto con el Banco Central, debe preparar un paquete de medidas adicionales de estímulo para los emisores de acciones, de modo que salir al mercado de valores sea para ellos más rentable y atractivo. Entre otras cosas, es necesario aumentar la demanda de valores, garantizando una protección eficaz de los derechos de los inversores y la transparencia informativa necesaria de las empresas. Recuerdo a este respecto que ya se han dado instrucciones sobre este tema. Es necesario activar y reforzar el trabajo en estas áreas. Estimados colegas, quisiera llamar su atención sobre otro aspecto. Hoy en día, principalmente son las pequeñas empresas las que salen al mercado de valores, mientras que muchas grandes organizaciones, líderes en sus sectores, aún no están representadas en el mercado bursátil. Esto significa que las medidas de apoyo a los emisores deben tener en cuenta tanto las necesidades de las pequeñas empresas y startups prometedoras, como también estimular a las grandes empresas a colocar sus acciones. Por ejemplo, para ellas se podría vincular la obtención de subsidios estatales o créditos preferenciales con la salida a la bolsa. Me parece que esto es bastante justo. Por supuesto, también invitamos a inversores de países amigos a nuestro mercado bursátil. Como ya he dicho en más de una ocasión, Rusia es parte de la economía global y damos la bienvenida a los flujos de capital en ambas direcciones. Al mismo tiempo, ponemos el énfasis precisamente en las fuentes internas de financiación para que nuestros ciudadanos, los inversores minoristas, tengan la oportunidad de invertir su dinero y obtener ganancias dentro del país. Y que tales inversiones, su rentabilidad, sean al menos tan atractivas como abrir depósitos bancarios. Hoy en día, según estimaciones de expertos, más de 32 millones de ciudadanos rusos muestran interés en la compra de valores. El volumen total de sus activos supera los 9 billones de rublos. En los últimos años se han tomado decisiones importantes para asegurar la entrada al mercado de los llamados dinero a largo plazo y ampliar el conjunto de instrumentos correspondientes. Así, este año se ha puesto en marcha un programa de apoyo a los ahorros voluntarios a largo plazo de los ciudadanos. Las aportaciones a estos ahorros están aseguradas y financiadas por el Estado. Además, se puede obtener una deducción fiscal por los fondos depositados. Al 22 de noviembre, más de 2.100.000 depositantes han participado en el programa de ahorros a largo plazo. Se han recaudado 145.000 millones de rublos. Recuerdo que aquí se ha fijado un objetivo aún más ambicioso. En el año 2026, la suma de los fondos recaudados en el marco del programa debe superar el 1% del PIB, es decir, alcanzar al menos 2.300.000 millones de rublos. Y en adelante, esta cifra debe seguir creciendo de manera constante. Añadiré que para la acumulación de fondos de los ciudadanos, este año han aparecido las llamadas cuentas de inversión individual de tipo 3. Con su ayuda es posible invertir a largo plazo, realizar operaciones en el mercado de valores y al mismo tiempo obtener beneficios fiscales. Propongo ampliar la funcionalidad de esta herramienta, de modo que el inversor pueda elegir la cuenta para el abono de dividendos de las acciones registradas en las cuentas de inversión individual, es decir, que pueda utilizar los ingresos obtenidos a su discreción y, lo que es importante, en cualquier momento. Sin duda, una herramienta de regulación como esta aumentará el interés de los potenciales inversores en trabajar conjuntamente con el Estado en este caso. También quiero señalar que, a partir del 1 de enero de 2025, se pondrá en marcha el seguro de vida participativo para los ciudadanos. En esencia, aquí se combinan los principios del seguro clásico y la inversión, cuando el ciudadano invierte simultáneamente fondos en activos, en acciones, obtiene ingresos de ellos y al mismo tiempo asegura su vida y su salud. Tal como acordamos, es necesario garantizar la devolución de estos fondos, prever su seguro estatal por un monto de 2.800.000 rublos. Y además es necesario proponer medidas de incentivo fiscal, ante todo deducciones fiscales sobre las sumas aportadas. Solicito que se preparen y adopten en el corto plazo las leyes federales correspondientes. Agrego que existe la propuesta de crear un mecanismo financiero que se convierta en una verdadera herramienta familiar de ahorro, permitiendo que todos los miembros trabajadores de la familia reciban una deducción fiscal. En consecuencia, el monto de los fondos sujetos a dicha deducción debe incrementarse al menos hasta 1 millón de rublos al año.
y solicito al Gobierno, junto con el Banco de Rusia, que definan los parámetros de este mecanismo de apoyo a las familias y pongan en práctica estas decisiones. Estimados colegas, el sistema bancario ruso y el mercado de valores se están desarrollando de manera dinámica sobre la base de tecnologías modernas. Aproximadamente 3/4 partes de nuestros ciudadanos adultos utilizan teléfonos móviles e Internet para transferir fondos desde cuentas bancarias y para diversos servicios financieros. Más del 80% de los pagos por bienes y servicios en nuestra economía se realizan de forma no presencial. Al mismo tiempo, el Banco de Rusia está implementando gradualmente el rublo digital. En el marco del proyecto piloto se han probado la recarga de fondos y las transferencias de rublos digitales entre personas físicas y jurídicas. El proyecto ya abarca a más de 9.000 ciudadanos y 1.200 empresas. Su número sigue creciendo. Tal como se acordó, a partir del próximo año, los pagos mediante el rublo digital deberán utilizarse en el sistema del presupuesto federal. Y a partir del 1 de julio de 2025, esta posibilidad deberá estar disponible en todo el país. Aquí quiero decir unas palabras sobre el uso del rublo en los pagos internacionales. Seguimos creando una infraestructura que debe hacer estas operaciones más cómodas para las empresas y reducir los costos. Entre otras cosas, se planea implementar un régimen legal experimental para que los bancos puedan perfeccionar los métodos de identificación remota de clientes. Por supuesto, sin crear riesgos en lo que respecta a la legislación contra el lavado de dinero. Además, aplicaremos un enfoque flexible al registrar a los no residentes para fines fiscales, de manera similar a cómo ya operan nuestros bancos al abrir cuentas para tales empresas. Pido al Gobierno que acelere la preparación de los documentos correspondientes y a la Duma estatal que garantice su aprobación en el futuro próximo, en los próximos meses. Cabe señalar que el nivel de digitalización de los servicios financieros en Rusia supera el promedio mundial, lo que confirma el alto nivel tecnológico de este sector de la economía nacional, su orientación hacia el futuro, la capacidad de fijar grandes objetivos y de trabajar de manera proactiva. Según los expertos, uno de los principales factores de crecimiento global a largo plazo será la implementación de infraestructuras digitales nacionales en el sector financiero. En algunas jurisdicciones, por ejemplo, en los países de la Unión Europea, en Australia y Singapur, por ahora solo se están implementando algunos elementos de dicha infraestructura. Mientras que en Rusia ya se han formado y funcionan con éxito todos sus elementos. Y esto no solo es un gran logro de nuestros desarrolladores y especialistas, sino también una importante ventaja competitiva de la economía nacional, un poderoso motor para su desarrollo en el mundo actual. Las posiciones de liderazgo de Rusia en tecnologías financieras nos permiten establecer relaciones flexibles con socios extranjeros, promover proyectos de integración y beneficiarnos de la combinación de los potenciales económicos de nuestros países. Entre otras cosas, me refiero al trabajo en la plataforma de inversiones que estamos desarrollando actualmente con nuestros colegas de los BRICS. En cualquier caso, estamos comenzando este trabajo. Y en general, todos nuestros colegas estuvieron de acuerdo en que este es un trabajo interesante, útil para todos y con buenas perspectivas. Está destinada a convertirse en una herramienta significativa de apoyo para nuestras economías, proporcionando recursos financieros a los países del sur y del este globales. El desarrollo acelerado de las tecnologías de la información que demuestra Rusia, así como nuestras soluciones avanzadas en el ámbito financiero, serán una contribución significativa al desarrollo de esta plataforma y un factor clave para su éxito. No tengo dudas de que se logrará, ya que es necesario para el desarrollo de la cooperación empresarial internacional, para aumentar las inversiones mutuas y para construir nuevas cadenas de producción. En este sentido, permítanme decir unas palabras sobre el clima de inversión en Rusia. Como saben, el Banco Mundial ya no está presente en nuestro país, por lo que no puede evaluar el entorno empresarial nacional. Pero esto pueden hacerlo otras estructuras objetivas. Sin duda, contamos con el potencial intelectual correspondiente. Este año, la Agencia de Iniciativas Estratégicas de Rusia evaluó el clima empresarial en nuestro país y comparó los resultados obtenidos con los de otros países. Además, Rusia utilizó el mismo enfoque que el Banco Mundial en su nuevo ranking. Se tuvieron en cuenta más de 800 criterios, desde la apertura de empresas hasta la resolución de problemas de insolvencia.
El estudio demostró que Rusia se encuentra entre los líderes globales en el ranking del clima de inversión. Al mismo tiempo, en cuanto al nivel del marco normativo y la calidad de la prestación de servicios estatales, Rusia, sin duda, superó a todos los países. En parámetros como el registro de empresas y la gestión de bienes inmuebles, ocupa con confianza el segundo lugar. Por supuesto, varias áreas requieren esfuerzos adicionales. Lo vemos y lo entendemos. Se necesitan esfuerzos adicionales por parte del gobierno, las regiones y, en general, de la comunidad empresarial, con la cual el gobierno mantiene un contacto constante. Me refiero al desarrollo de las relaciones laborales, la simplificación del comercio internacional, las normas del comercio internacional y la conexión a la infraestructura de ingeniería. Se ha hecho mucho en este sentido, pero aún queda trabajo por hacer y algunas otras cuestiones requieren una atención especial de nuestra parte. Estoy seguro, colegas, de que organizarán un trabajo sistemático y en contacto con el sector empresarial lograrán avances significativos en un futuro próximo. Estimados amigos, Rusia une los esfuerzos del Estado, la sociedad y las empresas para fortalecer la soberanía económica, alcanzar el liderazgo tecnológico de nuestro país, desarrollar un sistema bancario nacional sostenible y orientado al país, así como un mercado financiero y bursátil fuerte. Y por supuesto, invitamos a participar en este trabajo a socios extranjeros de todos los países que estén interesados en ello, interesados en este tipo de cooperación. Y por supuesto, es importante destacar que tales aspiraciones y objetivos serán plenamente apoyados en todos los niveles de la administración estatal de la Federación de Rusia, garantizando así su implementación efectiva. Les agradezco su atención y les deseo todo lo mejor. Estimado Vladimir Vladimirovich, quisiera expresar una vez más mi profundo agradecimiento por volver a participar en nuestro foro. Esta es ya la 15ª intervención en nuestro 15º foro, pero dado que nuestro foro es casi un aniversario, el 15º, y dado que la audiencia ha cambiado considerablemente a lo largo de estos años, me gustaría en solo 2 o 3 minutos contar la historia del surgimiento de nuestro foro y también la historia de su participación en este foro. Era el lejano año 2009, en pleno apogeo de la crisis financiera mundial que llegó a nosotros desde los Estados Unidos. Ahora sabemos que, en general, toda la oscuridad viene de allí. Y tuve una conversación con Joseph Ackerman, a quien considero uno de los banqueros de inversión más destacados de Europa, jefe de Deutsche Bank, quien me dijo: Andrei, asegúrate de transmitirle a Vladimir Vladimirovich Putin que no puede haber un gran país sin un banco de inversión poderoso. Viajé a Moscú y fui a ver a Vladimir Vladimirovich. Le dije: Vladimir Vladimirovich, tenemos un gran país, pero no tenemos un banco de inversión. Hay que crearlo. La reacción de Vladimir Vladimirovich fue inmediata y muy clara. Dijo: ¿cómo puedo ayudar? Y para comprender la situación en aquel entonces, en aquellos años, los bancos extranjeros dominaban por completo nuestro mercado de inversión. El mismo Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs. Prácticamente no había bancos de inversión rusos. Había pequeñas boutiques, en su mayoría regentadas por extranjeros, como la Renaissance. Y todos ellos celebraron algún tipo de foro para inversores. Le dije: Vladimir Vladimirovich, ¿sería posible que usted participara en nuestro evento una vez y luego ya no volviera a hacerlo? Vladimir Vladimirovich vino en 2009, vino en 2010, vino y estábamos muy nerviosos. En 2012, cuando fue reelegido presidente, pensamos: bueno, seguramente el presidente ya no vendrá. Vino y todos estos años ha seguido viniendo y ha hecho de este foro lo que es hoy en día. Este es probablemente el foro de inversiones más importante, que despierta interés no solo entre los financieros de nuestro país, sino también un enorme interés entre los financieros de todo el mundo. Y hoy en nuestra audiencia hay más de 400 representantes de diferentes países, alrededor de 35 países. Sí, la composición de los participantes ha cambiado considerablemente. Sin embargo, estoy seguro de que incluso los inversores en Occidente hoy observan y escuchan con mucha atención lo que dice aquí Vladimir Vladimirovich. Por cierto, ya le hemos agradecido al señor Ackerman. Prácticamente nos llevamos a casi todo su personal en Moscú, unas 100 personas. Al principio se molestó, luego se calmó e incluso en algún momento se jactó de haber hecho una contribución decisiva a la creación de un banco de inversión y de negocios en Rusia.
En mi opinión, realmente fue un acontecimiento importante. Desde entonces el banco realmente ha ocupado posiciones clave y en el mercado de servicios de inversión rusos y en general desplazó en gran medida a los bancos occidentales, que por cierto ahora se han ido, y por eso este foro existe desde hace 15 años. Yo considero que es muy importante y por supuesto el lugar central siempre lo ocupa la intervención de Vladimir Vladimirovich Putin. Y lo que es especialmente característico de nuestro foro es, por supuesto, el diálogo abierto que el presidente mantiene con la audiencia. He escuchado mucho de los participantes del foro que en otros países es imposible que el líder del país, a menudo o incluso más, responda a todas las preguntas del público. Eso no sucede. Aquí sí sucede. Por eso propongo pasar a nuestra segunda parte, que es la de preguntas y respuestas. Y por favor, Vladimirovich hoy está dispuesto a responder a las preguntas, pero les pido que, como estamos limitados solo por el tiempo, sean breves y concisos. Por favor, preséntense. Digan de qué país y de qué sector vienen y Vladimirovich, creo, estará listo para responder a cualquiera de sus preguntas. Gracias. El séptimo sector primero, por favor. Señorita, usted tiene el número 7, ¿lo está levantando? No, no lo está levantando, pero no importa. A ver, ¿quién es el cuarto del séptimo? ¿Quién es el valiente? Ah, ya el cuarto se adelantó. Bien. Buenas noches y muchas gracias por darme la oportunidad de hacerle una pregunta a Bolshoi. Muchísimas gracias por la valiosa oportunidad de poder hacer una pregunta. Soy originario de Alemania y además soy el director y el principal accionista de una destacada empresa de inversiones ubicada en Alemania. Reitero mi más sincero agradecimiento por esta significativa oportunidad de poder formular una pregunta, señor presidente. Usted ha manifestado en diversas y múltiples ocasiones que las sanciones económicas, en efecto, perjudican considerablemente a la economía en general, incluyendo, por supuesto, las economías de los propios países que las imponen. En particular, estas sanciones nos afectan a nosotros de una manera extremadamente significativa y profunda. Sinceramente, debo decir que estoy completamente y totalmente de acuerdo con su perspectiva. Alemania, en este preciso momento, y creo que esto es absolutamente evidente para todos los presentes allí, English language. Los gobiernos actuales de Alemania, en su accionar, no actúan en el verdadero interés del país, ni tampoco en el interés fundamental de la economía alemana en su conjunto. El hecho innegable es que la propia Alemania ha sufrido gravemente y de manera significativa. Muchas empresas alemanas de gran envergadura tuvieron que salir forzosamente de Rusia y, en realidad, muchísimas empresas alemanas se vieron obligadas a marcharse. Por todo esto, mi pregunta esencial es la siguiente. Si los tiempos cambian drásticamente, si la situación geopolítica cambia de manera sustancial, si el gobierno en Alemania o en otros países europeos experimenta un cambio significativo y si en ese nuevo escenario permiten que estas empresas regresen a la Federación Rusa, ¿cómo se relacionarían ustedes de forma concreta con estas empresas que en su momento se fueron? ¿Les darían una segunda y valiosa oportunidad para restablecerse o el daño profundo y duradero causado por las sanciones impuestas será, en última instancia, completamente irreversible? Muchísimas gracias de antemano por su valiosa respuesta. Ya lo he dicho, creo, en la reunión anterior y en general siempre lo repito en cada oportunidad. Nosotros no expulsamos a nadie, no presionamos a nadie para que saliera de nuestro mercado. Y probablemente tampoco sea un gran secreto que, a pesar de la presión política, muchos socios, incluidos los de Europa Occidental y Estados Unidos, no se han ido de Rusia. Parte de estas empresas continúan operando como antes, aproximadamente la mitad de las compañías. Algunas transfirieron la gestión a personas y organizaciones bajo su control y aproximadamente una cuarta parte realmente se fue y algunas siguen saliendo de la economía rusa, incluidas las mayores empresas alemanas. No quiero decir que exclusivamente como resultado de la ruptura de relaciones con Rusia, la economía alemana y en general la economía europea estén atravesando tiempos difíciles, pero la ruptura de relaciones con Rusia sin duda juega un papel importante. Y no solo porque los alemanes y otros europeos
han perdido la posibilidad de recibir de manera estable los recursos energéticos rusos a precios aceptables, aunque esto es un componente muy importante. Ahora diré 2 palabras más sobre esto, sino también por otras circunstancias. No es posible vender sus productos en nuestro mercado, no es posible suministrar componentes a aquellas empresas que antes fueron creadas por inversores europeos, incluidos extranjeros, en nuestro país. No es posible utilizar rutas logísticas que también generaban ciertos beneficios. No es posible utilizar la moneda europea, el euro, para los pagos y el uso del euro como instrumento de la economía global, como moneda de reserva, también generaba beneficios significativos para la economía europea en su conjunto. El resultado es conocido. Se cierran, en particular en Alemania, empresas enteras, grandes empresas, otras sufren pérdidas, la industria del vidrio, como saben, la industria química, la producción de fertilizantes y la agricultura sufren pérdidas graves por esto. Además, el mercado ruso se ha perdido, la agricultura europea, en particular la alemana, ha perdido no solo nuestros recursos energéticos, el gas, que es un componente clave en la producción de fertilizantes, sino también los propios fertilizantes. Se cierran empresas enteras, la industria metalúrgica y, como resultado, encadena la industria automotriz, una de las más importantes de la economía. Como resultado, este año, el crecimiento de la economía de la eurozona, según los cálculos de nuestros expertos y de expertos internacionales, será de alrededor del 1%, un crecimiento pequeño. El crecimiento de la economía rusa fue el año pasado del 3,6%. Este año será de alrededor del 4, 3,9% o quizás incluso el 4%. En cuanto a los sectores manufactureros, en Alemania, hasta donde sé, si me equivoco, por favor, corríjanme, la caída en los sectores manufactureros será del 4,6%. En Rusia habrá un crecimiento del 4,4%. Los sectores manufactureros crecerán más del 8%, 8,1%. Así es. Además de todo esto, los estadounidenses les prohíben usar el mercado ruso, usar nuestros recursos energéticos relativamente baratos, y en los propios Estados Unidos se crean condiciones más favorables para la participación de inversores europeos, incluidos los alemanes, en la economía estadounidense. Esto, francamente, no es un comportamiento muy aliado, por decirlo suavemente, pero no quiero entrar en detalles aquí, en Alemania lo saben bien. ¿Crearemos condiciones para quienes quieran regresar? No vamos a crear condiciones especiales, no expulsamos a nadie, no prohibimos a nadie, nuestras puertas están abiertas. El problema es otro. El problema es que durante estos 2 últimos años, muchos nichos que quedaron libres tras la salida de nuestros socios europeos han comenzado a ser ocupados, y lo están siendo activamente por empresas de otros países y a un ritmo tan rápido que, sinceramente, ni nosotros mismos lo esperábamos. Se está produciendo lo que se llama sustitución por marcas rusas, cuyo número está aumentando varias veces. Por eso, simplemente regresar a sus antiguos lugares será bastante difícil, pero no vamos a crear obstáculos especiales para ello. El problema no está en nosotros, sino en las decisiones políticas que se toman a nivel de la Comisión Europea y en algunos países europeos, incluida Alemania. Por favor, el asunto no está en nosotros, sino en ustedes. ¿Sabe? Ahora que hablaba, recordé una cosa. Cuando trabajaba y vivía en Alemania, un amigo mío me contó una historia. Si me escucha, hace ya unos 30 años que no lo veo, no sé a qué se dedica ahora, pero él estaba paseando por Berlín, digamos, no solo por diversión, sino por motivos de trabajo. Se acercó a la orilla del río Spree, donde estaba sentado un anciano alemán pescando. Mi amigo le preguntó, ¿cómo va la pesca? El anciano se giró, lo miró de abajo arriba y no respondió. Pausa. Mi amigo volvió a preguntar, ¿por qué? Otra pausa. El pescador alemán se gira y dice, el viento viene del este, a lo que mi amigo responde, bueno, todos los problemas, toda la suciedad viene del este.
El alemán se quedó pensando, se giró y le preguntó, ¿eres polaco? Honestamente, no me invento nada. Mi amigo pensó, no, peor. Ahora el alemán se quedó pensativo, levantó la caña, lo miró en silencio y no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué recordé esto ahora? Porque ahora todo lo que viene del este es mejor que lo que viene del oeste. Mire las condiciones que se crean para la economía alemana en Rusia y por parte de sus tradicionales aliados y socios. Ahora hablamos solo del entorno empresarial, pero nuestras puertas siempre están abiertas. Con Alemania siempre hemos tenido, durante décadas, muy buenas relaciones, nos hemos entendido muy bien, y una característica distintiva de las inversiones alemanas era que no buscaban obtener dinero rápido, invertían a largo plazo en la industria. Y ahora, mire los problemas de Volkswagen. ¿Por qué Volkswagen se fue del mercado ruso? No solo habría trabajado aquí, no solo habría vendido su producto, incluso con un alto nivel de localización de esa producción, sino que también habría seguido suministrando componentes y habría obtenido excelentes ingresos. Nunca hicimos nada, ninguna medida de regulación de mercado, aunque ni siquiera se puede llamar regulación. Nunca creamos para nuestros amigos alemanes en el mercado ruso las condiciones que se creaban en otros lugares, en particular investigaciones en el ámbito ecológico, etc. Ahora se puede culpar de todo al management de Volkswagen, con tal de no ver los propios errores. En este caso, hablo de los reguladores a nivel gubernamental que toman las decisiones correspondientes. Ellos no tienen la culpa de nada, siempre la culpa es del management. Y ahora los culpables resultan ser los empleados de Volkswagen, que salen a huelga por miles, ya que se cierran empresas y miles de personas quedan en la calle. Para que esto no ocurra, no hay que tomar decisiones en el ámbito económico por motivos políticos. Y finalmente, lo más importante a lo que quiero llamar la atención, usted representa a la República Federal, habla alemán, pero me hace la pregunta en inglés. Lo más importante es el nivel de soberanía. No hay traducción. Bueno. No mientas, por favor. No tenía absolutamente ninguna traducción al alemán, por favor. Distingamos eso muy claramente. Siguiente pregunta, no. No, por favor. Aquí nuestro estimado colega de Alemania quería añadir algo más, por favor. Denle democracia, denle el micrófono al señor que pregunta en alemán en la sala. Creo que quiere hacer un comentario, ¿no? No me refiero a Galina Otgarneva. Quería decir algo más, pero antes de que me inviten, el presidente se va. Me dijeron que me esconda mejor en inglés, porque la audiencia no entiende alemán, no tenemos traducción, y ahora me siento un poco oscuro porque no sé qué decir en alemán. Saludos al fondo, eso es todo. No, para mí esto no es como los diamantes. Las lecciones dirían que es intraducible, así que, por favor... No, nuestro invitado dijo que le advirtieron que no hay traductor del alemán. Bien, ¿quién? Bueno, y yo respondí que la cuestión ni siquiera es el traductor, la cuestión es la soberanía de la tía. Mire, ¿sabe? Una vez tuve la oportunidad de asistir al cumpleaños del señor Scheredor, un evento que se celebró en la ciudad de Hannover. Fue una experiencia bastante particular. Bueno, debo decir que, a pesar de la sencillez, la celebración fue en todo momento modesta, pero al mismo tiempo mantuvo una dignidad impecable. Todos hablaban en inglés. Incluso el coro de niñas de Hannover cantaba canciones en inglés. Es una vergüenza. ¿Lo entiende? De eso se trata todo. El nivel de soberanía debe estar en el interior. Aquí es donde todo comienza. Pero, sabes, no quiero abrir esta discusión. Tenemos cuestiones que debemos discutir, de carácter económico. Bien. Entonces, por favor, primer sector, ¿sí? Muchas gracias, Wasim Kamat. Represento al Sultanato de Amán, director de la empresa de formato. Mi pregunta se refiere a la motivación de la Federación Rusa con respecto al giro hacia el sur. Dígame, por favor, ¿cuán estratégica y a largo plazo es esta decisión?
por supuesto, si hablamos de grandes economías como China o India, es una cosa. Pero, ¿hasta qué punto está interesada Rusia en mantener relaciones económicas con las economías más pequeñas del sur global? Y la segunda parte de mi pregunta es la siguiente, señor presidente. Si consideramos un escenario de normalización, por ejemplo, una normalización política o empresarial con Occidente, ¿espera usted que Rusia siga considerando al sur global como una dirección prioritaria? Gracias. Sabe, por supuesto, todo lo que ocurre en el ámbito de la seguridad y la política estimula esos cambios estructurales en las relaciones que ahora se están formando en el mundo. Entonces, es cuando hablamos o escucho sobre que Rusia está girando hacia el este en dirección al sur global, pero Rusia no ha girado todavía hacia el sur y el este global. No. Rusia viene haciendo esto desde hace mucho tiempo, desde los años 2000, teniendo en cuenta las tendencias del desarrollo mundial, el desarrollo de la economía global, con calma, paso a paso. Pero esto lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, nuestras relaciones con China se desarrollan independientemente de los acontecimientos que ocurren, digamos, en la dirección ucraniana. China, desde hace tiempo, incluso antes de esto, se convirtió en nuestro mayor socio comercial y económico. Ahora usted ha dicho que, bueno, con los grandes países, con las grandes economías, Rusia mantendrá relaciones. ¿Y qué pasará en caso de una normalización de las relaciones con el global, digamos, con Occidente? Aunque el Occidente global no existe, todo se está volviendo cada vez menos global, porque su participación en el PIB mundial está disminuyendo constantemente. Pero la participación del sur y el este globales está creciendo de manera significativa, y según los mismos datos proporcionados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, FMI, el ritmo de crecimiento económico de los países en desarrollo será el doble que el de aquellos países que se consideran plenamente desarrollados, lo que demuestra una tendencia clara y sostenida. Y algunas economías están creciendo a un ritmo completamente inusual. Bueno, no sé, basta con mirar a Etiopía. Allí en los últimos 10 años el crecimiento ha sido, según creo, del 118% o algo cerca del 120%. Bueno, simplemente es un indicador fenomenal. Bangladesh, allí es más del 80%. Así es como también se están desarrollando muchas otras economías de países del sur global y del este. Por eso, de manera natural, nos orientamos hacia donde observamos crecimiento y donde aumenta la cantidad de nuestros socios, además de que no se dejan influenciar por las advertencias externas. Por cierto, en cuanto a estas restricciones y amenazas de sanciones contra terceros países que cooperan con nosotros, ¿entienden lo que está pasando? Estas personas que se dedican a esto, en teoría tienen una buena educación. Se gradúan de lugares como Oxford, Cambridge y demás. Y en teoría deberían ser personas inteligentes. Pero por lo que hacen, ni siquiera entiendo si realmente lo son. O tal vez sí están bien educados y son inteligentes. Pero hay algo que les impide reaccionar de manera rápida y eficaz ante los cambios reales que ocurren en el mundo. ¿Y qué es lo que les impide? Es eso que, como se dice popularmente, se llama arrogancia o esnobismo. Ellos creen que todo les está permitido y además que lograrán todo sin importar nada. Pero el mundo está cambiando y no logran hacer todo lo que quieren. ¿A qué me refiero? A que con sus acciones están acelerando el ritmo de creación de un mundo multipolar. Este proceso se está volviendo absolutamente inevitable y realmente están produciendo ciertos resultados, porque cada vez más países participantes en la comunicación internacional y en la actividad económica comprenden que orientarse hacia mercados a un premium, potentes y con un buen nivel de desarrollo tecnológico es importante. Pero eso ya no es suficiente si queremos mirar hacia el futuro. Por eso, sin duda, seguiremos haciéndolo en el futuro. Espero que se produzca una normalización de nuestras relaciones con nuestros socios occidentales, y ante todo porque ellos mismos están interesados en ello. Pero nosotros también tenemos interés, por supuesto. Pero, a pesar de este posible, y espero que inevitable,
proceso de normalización, una parte significativa de nuestra cooperación no solo se mantendrá, sino que también se desarrollará con nuestros socios actuales, como decimos hoy, con los países amigos, porque es simplemente un proceso inevitable. Gracias. Bien, pasamos al siguiente sector. No veo que estén en el sector 7. Sean más activos, por favor. Bueno, si tienen algo. Nayeli Mejrabova, miembro del Consejo de Supervisión, Asersun Holding, Azerbaiyán. Vladimir Vladimirovich, gracias por su intervención. Gracias por estar con nosotros hoy. ¿Cuáles cree que son las perspectivas de utilizar el potencial de los países BRICS para crear una infraestructura digital conjunta? ¿Es posible en este contexto crear un único sistema internacional de pagos digitales? Vladimir Vladimirovich, ¿pueden los desarrolladores independientes que quieran hacer esto contar con su apoyo? Gracias, Vladimir Vladimirovich. Sí, eso significa que este es un tema muy importante e interesante y estamos tratando de prestarle la debida atención junto con nuestros colegas de los BRICS. Repito, no solo porque alguien nos esté creando ciertos problemas que naturalmente son serios y en cierta medida nos dificultan los pagos, sino también porque lo más importante es que la economía mundial está evolucionando y nuestras relaciones se están desarrollando. Así es como respondo a las preguntas de su colega. Acabo de hablar con esos países, tanto con aquellos que tienen economías pequeñas como con otros países. El número de socios está aumentando y todos quieren no solo formas seguras de interacción económica y de pagos, sino también medios modernos de pago que reduzcan los costos y aumenten la fiabilidad en la esfera financiera internacional. Por supuesto, esto implica también el uso de tecnologías modernas, incluidas las tecnologías digitales, y sin duda lo vamos a hacer. Pero no se trata simplemente de crear sistemas digitales de pagos. En el marco de los BRICS propusimos a nuestros socios, y en general esto fue apoyado, la creación de una plataforma digital de inversiones, de la cual los pagos en unidades digitales deben ser una parte. En este sentido estamos avanzando. Hemos acordado crear un grupo de trabajo con base en el Banco de Desarrollo de los BRICS. De hecho, este grupo se está creando en este momento. Hablamos de esto en Kazán, tanto con representantes de la República Popular China, como con nuestros amigos de la India, Brasil y con todos los socios. En general, todos están de acuerdo con esto. Queremos crear una plataforma digital robusta y avanzada que nos permita invertir de manera estratégica en mercados emergentes prometedores del sur de Asia y África y hacerlo de una manera completamente confiable, protegida eficazmente contra la inflación, que permita a los reguladores y bancos centrales reaccionar de manera ágil y flexible a los procesos económicos que ocurren en nuestra unión monetaria. Es decir, si observamos una escasez significativa, podríamos emitir electrónicamente los instrumentos financieros correspondientes de forma rápida. Si hay un exceso, podríamos retirar cuidadosamente algo del mercado para equilibrarlo. En principio, es una herramienta innovadora que se puede crear con bastante facilidad y eficiencia. Solo es necesario llegar a acuerdos sobre las direcciones de su desarrollo y sobre las inversiones en determinados países o proyectos. En mi opinión, esto es lo que proponen nuestros especialistas y sería muy interesante tanto para los países que creen este instrumento como para quienes lo utilicen, teniendo en cuenta que los mercados en desarrollo de África, en América Latina y el sudeste asiático necesitan estas inversiones. Si encontramos buenos proyectos conjuntos prometedores, invertimos en ellos y luego obtenemos beneficios del funcionamiento de estos activos, este instrumento será muy fiable y sumamente prometedor. Y por supuesto, en este sentido estamos interesados en atraer al círculo más amplio posible de nuestros amigos y personas afines. Esto también se refiere a uno de nuestros socios históricos más prometedores como Azerbaiyán. Pavlich, y si me permite desarrollar la idea, mire, hace poco el señor Trump aún no había llegado a su Casa Blanca, a la suya, porque muchos, quizás nuestros invitados no lo saben, pero aquí cerca tenemos nuestra propia Casa Blanca, donde trabaja el gobierno, donde se toman buenas decisiones, mientras que allá en Washington se toman decisiones de todo tipo.
Así que él ya ha declarado que si los países BRICS no utilizan el dólar, él impondrá un arancel del 100%.